6 de Juan 3. Todos lo conocen, ¿no? Este verso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, dice el verso 17, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Una de las razones que Dios explica en su palabra que Él no vino a juzgar. Él no vino como juez aún, ¿sí? Y su palabra, por más que una persona se porte tan mal y mal y mal, dice su palabra que la palabra de Dios le juzgará en el día postrero. Lo que Dios ya ha dicho, no lo va a volver a repetir. Eso significa que el momento que una persona no obedece a Dios y hace lo que no le agrada a Dios y no percibe el amor de Dios que le está hablando, no percibe que Dios le ama, ¿sí? No puede entender, porque la incredulidad y la soberbia se han unido y no puede ver, porque no es como un humo en sus ojos. Si alguna vez ustedes han estado en un incendio, el otro día se incendió una casa vecina por nuestro barrio, aquí muy cerca, ¿no? Y nuestro trabajo está quizás a unas varias cuadras, no muchas, unas 3 o 4 cuadras más o menos del lugar donde hubo el incendio, y el viento llevó todo este humo a tal punto que yo empecé a toser, y era tan densa la humareda que ya no podía ver ni lo que estaba haciendo ni la gente que estaba pasando en la calle, aunque el incendio era bastante lejos. ¿Sí? Es igual cuando el humo de nuestra propia soberbia y de nuestra desobediencia empieza a producirse, nuestra incredulidad, no podemos ver, no podemos percibir el amor de Dios. Pero aún así, Dios no nos castiga, Dios no abre su boca para darnos una palabra de reproche, no. Si nosotros continuamos en esa situación, resistiéndole a Dios por nuestro orgullo, como dice Santiago, que Dios da mayor gracia a los humildes y Él resiste a los soberbios. El problema de la soberbia es un pecado que le hace frente a Dios. Es diferente a los demás pecados. Le hace frente a Dios y Dios responde de la misma manera. Si yo le hago frente a Dios, Él me resiste, Él me hace frente. Entonces, no puedo percibir el amor de Dios, pero Él es paciente, dice su palabra, no queriendo que ninguno se pierda. El objetivo de Jesucristo es que todos seamos salvos. Su voluntad es que ningún pecador se pierda. Entonces, viendo esta porción en el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Dios envió a su Hijo al mundo. Dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. O sea, no ha sido enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo tremendo del siguiente verso, el verso 18 de Juan 3, dice, el que en Él cree no es condenado. Es la parte preciosa, que es la mejor noticia que nos hayamos oído. Pero el que no cree y ya ha sido condenado. Por eso decíamos en la radio, la otra tarde, el otro sábado, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchos han contestado acertadamente. Algunos, un poquito que se equivocaron y dijeron, tengo que portarme bien para ser salvo. En otras palabras, tengo que hacer buenas obras para ser salvo. Y Jesús y su palabra nunca dio esta condición. Inicialmente la salvación no es por obras, dice su palabra, para que nadie se gloríe. Porque la salvación viene con arrepentimiento y con credulidad. Necesitamos creer en Jesucristo. Amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que cree en Él no es condenado. ¡Qué bendición! Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¡Qué terrible! Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y nos aclara un poco la figura del verso 19. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora nos aclara el verso 20 mucho más este panorama cuando dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. O sea, la razón por que mucha gente no quiere venir, aunque sabe que es importante su salvación, el perdón de sus pecados, es importante que esté en paz con Dios, en paz con sus semejantes, que no esté en guerra con la esposa, con el esposo, con los hijos, y muchos otros que tienen problemas en sus trabajos, tienen guerras entre compañeros, tienen situaciones de tremenda rivalidad y contrariedad. Sí, saben que no está bien. Todo lo que hacemos mal, sabemos que está mal. ¿Amén? Porque tenemos el sello de Dios en nuestras vidas. Él ha puesto en nosotros la conciencia en nuestras vidas. Muchos la tienen sensible, su conciencia, y otros la tienen adormecida. Pero eso no es... o sea, el que esté adormecida no significa que no esté la conciencia ahí. Se ha conocido de mucha gente que ha cambiado su identidad, ha cambiado sus huellas digitales, se han hecho cirugías en su piel, en su rostro, han escapado porque han hecho obras malas, han hecho robos, han hecho homicidios, asesinatos, y se han ido a vivir a otra ciudad, a otra parte del mundo. Pero ha pasado el tiempo, ha pasado un tiempo que han formado otra familia, han olvidado de sus hijos, de su esposa, han hecho otra familia, otra esposa, otros hijos. Y nadie los ha descubierto, han sido, si se puede decir, aparentemente crímenes perfectos. ¿Sí? Pero llega un momento en que ellos mismos van a la policía y dicen: yo fui el autor de todo este crimen y me entrego hoy. Porque su conciencia adormecida despierta un día y se entrega. Eso no quiere decir que ellos quieren hacer lo bueno, simplemente que su conciencia es un peso que ellos tienen ahí que no les deja en paz, y deciden al final entregarse y van a la cárcel. Pero notemos aquí lo que dice la palabra en el verso 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El venir a la luz significa que nuestras obras de todo ser humano, ¿sí?, van a ser reprendidas. Aún de aquel que se cree tan buenito, ¿sí?, como este joven rico: Señor, todo he cumplido desde mi juventud, todos los mandamientos, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, etcétera, 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 Señor, los he cumplido. ¿Y qué necesito para ser salvo? ¿Qué requisito más necesito? Y el Señor Jesús le dice: una sola cosa te falta, nada más que una. ¿Sí? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Que Él amara a sus semejantes que están padeciendo hambre, necesidades. Le dice: vende todo lo que tienes y date el placer, date el gusto de darles a aquellos que están sufriendo. Hoy tenemos alrededor de todo el mundo más de 300.000 millones de personas viviendo en la extrema pobreza. Quizás hoy no saben qué van a comer, no saben qué van a vestir. Y hay cuantos en el mundo que verdaderamente son como este joven que no quiso dar ni un centavo de lo que él tenía. Esta era la obra mala. Él no amaba a sus semejantes. El reflejo del amor a Dios es el amor a los que tenemos al lado, a nuestros prójimos. Cuando nosotros le decimos a los demás: oh, yo le amo mucho a Dios. Hay mucha gente, ¿ha escuchado esto alguna vez usted? ¿Sí? Yo amo mucho a Dios, tengo una fe grande en Dios. Pero ese vecino que tengo, no lo puedo pasar, lo odio, lo desprecio. Y a veces el vecino más próximo, el prójimo más cercano, a veces es su esposo, es un pariente más cercano, que no lo puede pasar, no lo puede soportar. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice la palabra, ¿sí?, que el que no viene a la luz
en realidad sus obras no son reprendidas. Hay muchos que escuchan la palabra del Señor. Hay muchos, cuando el Señor multiplicó de esos pocos panes y de esos pocos peces, multiplicó cantidad, miles y miles fueron alimentados. Y fíjense, solo se contaron a los hombres. Había mujeres, habían niños, cualquier cantidad de niños había en esa tarde. Y el Señor Jesús estaba ya enseñándoles su palabra. Ellos se alimentaron, ellos se sirvieron. Pero la mayoría, los más, confundieron el amor de Dios con una especie de asistencialismo, ¿no? Dios me da, yo sigo haciendo lo que quiero. Yo sigo viviendo como quiero. Yo me acuerdo en la década de los 70, cuando el Señor empezó a hacer miles y miles de milagros en todo Bolivia. Estuvimos en La Coronilla y me acuerdo que ese día las muletas, las sillas de ruedas, hermanos queridos, eran montañas así de grandes. Camiones gigantescos de la policía, porque ese tiempo el presidente que estaba en ejercicio estaba apoyando el movimiento de gran avivamiento. Y se dio la policía, habían carros, había todo, habían camiones, todo lo que quieran, para poder recoger todo eso que la gente lo tiraba, era sanada y lo tiraba. Pero hay mucha gente que se sanaba. Y créanme, para celebrar su sanidad se daba una gran farra. Ese mismo día se iban, compraban cerveza, compraban chicha, alcoholes, como los carros alcoholeros, se compraban todo el alcohol que podían. Y de pronto se emborrachaban, hacían una fiesta grande, hacían una obra mala. Y resulta que cuando se daban cuenta, estaban otra vez enfermos. ¿Por qué? Ellos decían, no, esto ha sido simplemente psicológico, no me había sanado. En realidad el Señor los sanó. Yo soy un ejemplo de esos años. Han pasado más de 40 años. Si hubiera sido psicológico lo que Dios hacía en esa época, yo estuviera todavía enfermo. Pero estoy totalmente sano. Sano, totalmente sano. Probado por los médicos y por la ciencia médica de hoy en día. Dios hizo una sanidad real. Y en ese tiempo la gente, estábamos contando cómo el Señor multiplicó, ¿sí?, los peces y los panes. Aquellos pescaditos que este niño dio. La gente estaba pensando que Dios, ¿sí?, le daría todo esto, pero que todo lo que yo hago, ¿sí?, bien, gracias, lo sigo haciendo y no quiero que nadie me diga nada. Porque cuando alguien te reprende, alguien te está llamando la atención y te está diciendo, esto que estás haciendo, sabes, está mal. Y eso no nos cae bien. Créanme, a mí tampoco me cae bien que alguien me diga, sabes, esto que estás pensando o haciendo está mal. Pero qué lindo es entender que Dios es luz. Y la luz lo revela todo. Todo se ve cuando la luz llega. ¿No es cierto? Entonces el siguiente verso me encanta porque dice, el verso 21, si todavía están con sus Biblias, de Juan 3, el Evangelio de Juan: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si tú practicas la verdad es todo lo que es exacto, todo lo que es honesto, todo lo que es sincero, todo lo que es verdadero. Si te fijas bien, este verso tiene un paralelismo muy precioso con Filipenses. ¿En qué debemos pensar? Dice Filipenses: en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en todo lo justo, en todo lo amable. ¿De qué estamos hablando? Del amor de los amores, de la rosa de Sarón, del lirio de los valles. En otras palabras, estamos hablando de Jesús mismo. Por eso es que cuando leemos aquí, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, ya está hablando de que todo lo que debemos hacer, ¿cómo debemos hacerlo? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está el verso 18, ¿no es cierto? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, como dice la palabra de Dios, lo haces en el nombre de Jesús,
lo estás haciendo en el carácter de Jesús. Estás pisando tus pies en las pisadas que el Maestro dejó en el mismo lugar. Estás andando como Él anduvo, dice el Evangelio de la carta de Juan. ¿Sí? El que dice que anda en Él debe andar como Él anduvo. Si yo me considero un hermano de Jesucristo, si tú te consideras un hermano o hermana de Jesucristo, debes andar como Él anduvo y hacer las cosas en su carácter, en su nombre. Qué hermoso es entender esto, ¿no es cierto? Hay muchos hoy en día que se llaman y se dicen ser hermanos o se dicen ser profetas o apóstoles de Jesucristo, pero no andan en el carácter de Jesús, no andan en las pisadas del Maestro. ¿Qué están expresando? Es la pregunta. Simplemente que no están en Dios, que no están viniendo a la luz. Y si se les dice algo, esto que has dicho está mal, ¿cómo se enojan? No quieren admitirlo, no quieren revisar si están en la fe, no quieren examinarse si están en la fe del Hijo de Dios. Esto no es enjuiciarse a sí mismo. Es bueno analizarse, examinarse, dice su palabra, y ver si estamos en la fe del Hijo de Dios. De tal manera que deberíamos actuar y decir como Pablo, imítenme a mí como yo asimismo imito a Cristo. ¿Cuáles de los grandes apóstoles y excelentísimos llamados hoy, que tienen los lujos, el dinero en las manos, los mejores hoteles de miles de estrellas, ¿sí? la mejor comida, la mejor, inclusive, qué sé yo, tienen la mejor pedicura, la mejor manicura, tienen el mejor rostro maquillado, ¿sí? Pueden decir como Jesús, yo no tengo. Las fieras del campo, ¿sí? Tienen cueva, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Si tienen todo ese lujo, ¿cómo pueden decir que imitan a Jesús? A ver, quisiera que alguien podría decirme hoy en día, si ellos imitan a Jesús, ¿por qué no tienen dónde recostar su cabeza? Tendríamos que cambiarnos nuestro nombre, ¿sí? Y todos decir somos inocencios, porque todo lo creemos, todo lo que dicen y todo lo que vemos es cierto y verdadero. Esto no es así. La palabra del Señor dice, el que practica la verdad viene a la luz. La luz, la realidad que revela todo. La luz de Jesús, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, el Señor dice en su palabra, en aquel día, muchos me dirán, estamos hablando del gran día de Jesús, el juicio, ¿sí? Muchos me dicen, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros. Hay muchos que me dicen en la calle, pero pastor, ¿sí? Usted no puede decirnos esto, pero ¿cómo no puedo decirles la verdad? ¿Sí? Si el Señor ya lo dijo. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre hemos hecho milagros. Hay muchos que me dicen en la calle, pero hay milagros y milagros. Eso no es garantía. Eso no es garantía que esa persona está realmente caminando en la luz, ¿sí? Eso no expresa realmente. Y el Señor les va a decir, no les conozco. ¿Por qué? ¿Cuándo el Señor nos conoce? Cuando caminamos en la luz y cuando nuestras obras son hechas y manifiestas porque estamos dentro de la luz. Todos pueden ver. Por eso dice el apóstol que nuestras vidas son cartas abiertas. Todos ven. Todo lo que hacemos nos están viendo. Nos están enfocando. La gente, el mundo entero, sin necesidad de que pongamos un anuncio en clasificarnos de los tiempos, todo lo que hacemos y vivimos se sabe, se conoce, se ve, ¿sí? En ese día el Señor le va a decir, Señor, en tu nombre hemos profetizado. Por supuesto que la profecía tiene una importancia tremenda. El anhelo del apóstol Pablo, por ejemplo, es que todos profeticemos, ¿sí? Lo mismo Moisés quería que todo el pueblo judío esté profetizando.
Pero sabes, si yo profetizo y no de parte de Dios, esa profecía tiene que ponerse a juicio, dice su palabra. Había muchos profetas en Corinto y Pablo les dijo, hagamos las cosas en orden, háganlo por turno. Si uno profetiza, calle y después profetiza el otro. Y si hay otro profeta, y el otro. ¿Sí? No es bueno que un solo profeta salga y salga y salga y solamente él hable. Es bueno poner orden en la iglesia, que hayan varios profetas, pero la iglesia tiene que agarrar su vista a las cámaras que Dios nos ha dado y poder juzgar. No podemos vivir con pura profecía procediente de siervos de Dios, entre comillas, ¿sí? Porque eso sería como tener un gran telescopio en nuestra casa. Imagínense una noche donde están todas las estrellas ahí y tenemos un gran telescopio con una lente poderosísima que nos han prestado, ¿sí? Y resulta que nos amarramos un paño negro en nuestros ojos y queremos ver así toda la majestuosidad del firmamento con ese telescopio, pero tenemos un paño en nuestros ojos que nos hemos cerrado la vista. ¿Qué vamos a poder ver? Nada. ¿Sí? Lo mismo es si recibiríamos profecía tras profecía y no podemos usar nuestros ojos leyendo su palabra, la santa palabra que es la Biblia. No sirve. Toda profecía tiene que ser puesta a juicio con nuestros ojos espirituales. A mí me encantan mucho los hermanos de Berea en el libro de los Hechos, porque ellos comprobaban, y esto no es malo, la Biblia no dice que esto es malo. Comprobar no es juzgar. Hay muchos que han creído que comprobar es juzgar. No tiene nada que ver con juzgar. ¿Sí? Nosotros podemos comprobar que todo lo que se dice en una profecía es cierto o no. Si esa profecía no se cumple, en el pueblo de Israel había muchos profetas que salieron y algunos de ellos eran falsos, como hoy en día también hay profetas falsos. Si no se cumplía la profecía que los profetas dentro de Israel las emitían, las irradiaban, las comunicaban al pueblo de Dios, ese profeta indefectiblemente por la ley de Dios tenía que morir. Hoy en día, ¿cuántas profecías de los profetas de hoy no se cumplen? Claro, es el tiempo de la gracia, no van a ser muertos. Pero, ¿sabes? No podemos aceptar ese tipo de profetas que no son verdaderos. Y muchos le dirán aquel día, en tu nombre hemos profetizado, hemos hecho muchos milagros y aún hemos echado fuera demonios. ¿Sí? Es una noble actitud y una noble obra el poder dejar libres a los que están cautivos por espíritus demoníacos. Pero eso no es todo, queridos hermanos y amados, ¿sí? Y entonces el Señor les responderá una sola cosa, dice su palabra: no les conozco, hacedores de maldad. Qué lindo es cuando nuestra conducta, nuestra actitud, nuestro obrar está idéntico con lo que hablamos. Es muy fácil hablar hoy en día. Es muy fácil conseguir un dinero. Son sacar. Otro día estaba una hermana en un centro comercial muy grande aquí en Cochabamba, muy extenso, y veía como un hombre les decía: bueno, voy a orar para que Dios prospere tus ventas hoy en día, pero tienes que sembrar. Y muy sutilmente empezó a sacarles dinero a las personas de cada tienda, de cada puesto allá. Esto es la verdadera vergüenza en el día de hoy, porque hay gente, eso se llama robo, eso es timar, eso es abusar de la gente, ¿sí? Entonces, no podemos entender cómo es posible que la gente no pueda darse cuenta. Dice: momentito, tú eres, por su nombre, tú eres un gran ladrón, fuera de aquí, ¿no es cierto? Entonces, claro, agarrando dinero podemos contratar la televisión, podemos de cualquier modo conseguir medios de comunicación, podemos salir al aire. Hoy en día es muy fácil salir al aire por medio del internet, por medio de la cibernética. Podemos poner las predicaciones, podemos hablar del Señor al otro lado del mundo,
Podemos coger medios de comunicación masivos, pero eso no significa que yo estoy haciendo las cosas en una buena conducta, que realmente estoy poniendo mi vida en la luz de Jesús. ¿Sí? No significa esto. Puedo ser un gran engañador. Mucho cuidado. El Señor dice, no vayáis, no les creáis. ¿Sí? El Señor nos dijo, prueben primeramente los espíritus. ¿Qué expresa esa persona? ¿Sabe? El espíritu de una persona expresa cuando sus obras son malas, porque Satanás ha dominado su vida. Hay tinieblas en su vida. Entonces va a expresar temor, va a expresar una serie de incertidumbre, una serie de falsa fe, una serie de cosas que no son de Dios. Entonces hoy necesitamos comprender, hoy necesitamos aprender, ¿sí? Y necesitamos cernir, necesitamos distinguir, necesitamos probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Y finalmente el Señor Jesús nos dijo que la forma más correcta de conocer a las personas es por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Si en la vida de una persona, si en mi vida está el fruto del Espíritu Santo, si está verdaderamente el fruto de nuestro Dios habitando en mi vida, Dios se ha formado en mi vida, el carácter, el nombre y la luz de Jesús, voy a transmitir a los demás y no voy a ser un engañador. ¿Sí? Voy a vivir como Jesús vivió. Voy a actuar como Él actuó. Voy a andar precisamente en Él. Voy a caminar en Jesús, que es el camino, en esa exactitud, en esa verdad, en esa realidad. Y esto será notorio a los demás. Todos me conocerán. Todos sabrán que soy sencillo, que soy humilde, que soy verdadero, que soy un hijo de luz. Aleluya, por el poder y porque el Señor habita en mi vida. Que el Señor les bendiga mucho, que el Señor nos dé mucha luz y que podamos siempre escrutar su palabra, que podamos, ¿sí?, estudiarla, podamos comprender su palabra. Vamos a hacer una oración y vamos a clamar al Señor que todo lo puede. Padre de la gloria, te damos gracias por tu amor, por tu presencia y gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos darte la gloria a ti, Señor. Muchas gracias, Papito amado, porque nos has dejado tu Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad, dice tu palabra. Gracias que ninguna profecía es de interpretación privada, Señor. Derrama sobre nosotros espíritu de revelación, derrama sobre nosotros sabiduría. Creemos que sí tú puedes hacerlo, Señor. Queremos conocerte más y más y más. Queremos amarte más. Queremos andar, Señor, delante de ti, que eres la luz. Queremos andar así como Abraham, delante de ti, Señor, para hacer bendición a muchos. Envía, Señor, un avivamiento en este tiempo a tu iglesia. Aviva tu obra, bendito Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.